Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. Efesios 2:20. Ministerios Ebenecer y Rema TV presentan Visita Apostólica con el apóstol Sergio Enríquez en un enlace en vivo para todas las naciones. Acompáñanos. Qué bueno es poder llegar hasta este lugar para poder compartir con hermanos amados que conocemos desde hace tanto tiempo, ¿verdad? Y quizá nos conocimos en la preexistencia, digo yo, y no nos habíamos dado cuenta hasta que llegamos acá, ¿verdad? Yo quisiera conversar con ustedes un tema que está en mi corazón bien fuerte y que coincide con algunas de las cosas que están sucediendo en este momento, en este lugar. Pero antes oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Tu amor, tu misericordia, tu piedad y tu bondad, que nunca nos falte, Señor. Esa bondad infinita, la revelación tuya, esa unción con la cual tú has dotado a tu iglesia, Señor, para que podamos comprender y ser bendecidos y fructificar. Ayúdanos, Señor, a poder cambiar por medio de tu Espíritu Santo y la palabra que tú constantemente envías y que no debe de regresar vacía. En el nombre de Jesús, ayúdanos a cambiar nuestra manera de ver, de pensar, de vivir, hasta que algún día podamos oír tu voz. Este es mi Hijo amado, en el cual mi alma se deleita. Ayúdanos hoy, Señor, por favor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele ese aplauso al Rey bendito. Gloria a Dios. No sé por dónde empezar. Creo que voy a empezar por este versículo que tal vez se puede ver en las pantallas, o no sé. De todas maneras, yo lo voy a leer. Lo que se me olvidó fue traer mis lentes, pero gracias a Dios aquí cargo unos escondidos siempre, ¿verdad? Para esos problemas. La Biblia de las Américas tiene la gracia de que las palabras que son del Antiguo Testamento, las profecías que son del Antiguo Testamento, las pone en el Nuevo Testamento con mayúsculas, ¿verdad? Digamos aquí, por ejemplo, ya se mira, ¿no? Bueno, dice 15:13, cuando terminaron de hablar, vamos a ver si le damos, tal vez si le doy o quito esto y tal vez no está haciendo un buen contacto, porque me interesa que lo miren, ¿eh? Ok, ahí debería de estar ya, digo yo. Tampoco, ¿eh? Qué bueno, porque le puse mi clave y no se vio. Yo voy a leer y ahí miren ustedes cómo salen, ¿verdad? Yo estoy leyendo 15:14 del libro de los Hechos y dice: Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Eso es impresionantísimo, ¿eh? Repito, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Esas son las palabras que le digo que parecen en mayúsculas. Allá en mi pueblo le dicen capital letters, ¿okay? Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo opino que no molestemos a los que entre los gentiles se convierten al Señor. Ok, quiero empezar por aquí y que Dios me ayude, ¿verdad? Pero una de las cosas tremendísimas es que nosotros no teníamos parte en esta bendición como gentiles. Todo estaba descrito inicialmente y escrito y prometido para los judíos.
Pero mire lo que voy a decir, tal vez entiéndamelo con un corazón, bueno, el suyo es bueno pues, pero mi corazón, se lo digo con un buen sentimiento. Gracias a Dios que los gentiles, que los judíos rechazaron a Jesús. Perdóname, Padre Santo, por lo que acabo de decir. Pero es que la Biblia dice que el rechazo de ellos significó la inclusión nuestra. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero a todos nosotros, entonces como no quisieron ellos, a todos los que le recibieron les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Pero eso ya lo tenía contemplado el Señor en el libro, en la profecía. Y ahora el Señor hace un llamado a esa profecía y nos habla del tabernáculo de David. Y el tabernáculo de David, yo la primera vez que oí del tabernáculo de David, se armó un lío en la iglesia, hermano. La iglesia que pastoreaba mi apóstol era una iglesia enorme, y cuando él expresó y empezó a enseñar el tabernáculo de David, muchos de los pastores más connotados se fueron. La iglesia más grande que teníamos, digo que teníamos pues porque yo pertenecía ahí también, aunque él era el pastor, pero la iglesia más grande que teníamos, la teníamos en El Salvador, en la República de El Salvador, ahí donde está Nayib Bukele hoy. Y se fue. Porque no pudo asimilar la realidad de la restauración del tabernáculo de David. Claro, ese es un tema como para todo el retiro. ¿A usted qué es la restauración del tabernáculo de David? ¿Qué incluye la restauración del tabernáculo de David? ¿Por qué ellos no la pudieron asimilar? Si ahí está tan claro. El asunto es que dentro de las cosas que empezamos a ver fue el cambio de la alabanza. Y David lo relacionamos con la alabanza y la adoración. Y claro, ahí empezaron a cambiar muchos himnos, coros, porque antes de eso nosotros cantábamos unos coros todos marcianos, que Dios nos bendecía con esos himnos, pero no era lo que conocemos ahora. Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que eso es mentira. Porque la Biblia dice que cuando Jesús vino nos dieron todas las riquezas con Él. Lo que pasa es que la gente cuando habla de riquezas solo se imaginan dólares. Pero están las riquezas de su gracia, están las riquezas de su sabiduría, están las riquezas de su bondad. Hay un montón, hay 17 riquezas. Pero ese tampoco es el tema. Pero lo que le estoy diciendo es que eso cantábamos. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. A mí me gusta ese himno, entonces le dije a los muchachos, lo vamos a cambiar. Como el que lo hizo ya no me puede demandar, lo vamos a cambiar. Vamos a poner, aunque en esta vida ya tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo mucho más. Aleluya. Más allá del sol. Y allá, bueno, pero había unos himnos así de veras marcianos. Había uno que cantábamos que decía, Satanás no podrá vencer, no podrá. Y mencionábamos más el nombre de Satanás que cualquier otra cosa, ¿verdad? Satanás no podrá, no podrá. Pues vencido ya está por Jesús el capitán. Satanás no podrá vencer, no podrá. Y otra de las estrofas decía, el día de su entierro, eso no me lo pierdo, lo vamos a sepultar en las llamas del infierno. Y va a creer usted que Dios tan lindo que era, que nos bendecía cuando sentíamos, estábamos unos himnos así, más o menos a lo cansado del camino, porque cantábamos uno que decía, cruzando el valle voy hasta ahí. Eso no es adoración, desde luego, ¿va?
Entonces empezamos a entender lo que era adoración y lo relacionamos mucho con el tabernáculo de David, alabanza, adoración, pero no es solo eso. Eso causó estragos, ¿verdad? Todavía a estas alturas yo veo que no sabemos muchito ni orar. Bueno, lo dice la Biblia, eso no lo digo yo, porque no sabéis orar como conviene, dice la Biblia. No sabemos tampoco cómo adorar, aunque Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, ni sabemos cómo alabar. Eso usted lo puede ver en cada culto, porque digamos alabar es exaltar a Dios por lo que Él hace, y adorar es exaltar a Dios por lo que Él es. Sin embargo, nuestros músicos a veces creen que adorar es una música romántica y no la sustancia. Bueno, pero ese es otro lío. Por eso fue que se causó el gran conflicto. Imagínense ustedes, se fueron iglesias. Gracias a Dios que eso ya pasó. Espero que no se vuelva a dar. Entonces, me llamó a mí mucho la atención, y por eso le decía que lo relaciono mucho. Ya dejemos de hablar de la alabanza de aquel tiempo y hablemos de lo de ahorita, ¿verdad? Que ustedes están cumpliendo 22 años. Bueno, la verdad no ustedes, sino que nosotros, porque yo también estoy en el tamal, ¿verdad? Yo estoy cumpliendo más años, pues, pero junto con ustedes estoy cumpliendo los 22 años. Y entonces este versículo no se le puede olvidar a usted jamás, por los 22 años. Le voy a leer Isaías 22, para que se recuerde del 22. Vamos a ver qué es lo que dice, ¿va? Vamos a ver. Dice, entonces, 22, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará, y cuando él cierre, nadie abrirá. Entonces, impresionante, ¿va? Porque ustedes están cumpliendo, nosotros estamos cumpliendo 22 años en este lugar, y entonces Isaías 22, y estoy hablando del tabernáculo de David y su restauración, y ahora resulta que una de las cosas que tiene el tabernáculo de David es una llave. Pero otra cosa que me llama muchísimo la atención de este versículo, para ir entrando poco a poco en lo que tenemos que compartir hoy, es que le van a dar la llave de David a este personaje que está descrito aquí, que vamos a ver quién es en los versículos anteriores, y después nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Dice que se la van a poner sobre su hombro. Le puedo hacer una pregunta, aunque las llaves han cambiado de antaño para hoy. ¿Quiénes traen llaves? ¿Quién tiene llave? ¿Dónde la tiene? Quiero ver. Yo solo traigo una llave. Es la de mi cuarto. Electrónica. Pero usted, ¿dónde la tenía? Ahora, ¿cómo le parecería a usted que Huguito, en la llave de su flamante vehículo, a cargar ahí? Pues no parecería, ¿verdad? Pero al Señor le dieron te lo devuelvo antes de que otra cosa suceda, la llave sobre el hombro significa responsabilidad. En la Biblia, cuando las cosas se llevan sobre los hombros, es responsabilidad, ¿verdad? Por eso Siquem quiere decir hombro, y era una de las ciudades de refugio, en donde estaban las ciudades de refugio, porque para uno convertirse en una ciudad de refugio tiene que ser una persona responsable. Entonces, ahora le van a dar a este hombre, que se llama Eliakim, ahorita lo vamos a ver, le van a poner sobre su hombro, le van a poner responsabilidad. Los sacerdotes llevaban el arca del pacto sobre sus hombros, no la llevaban sobre carreta de bueyes. Cuando ellos pusieron carreta de bueyes y el arca ahí, hubo muerte. Porque la ley lo que decía era que tenían que llevar el arca del pacto sobre los hombros, como quien dice, tenemos que llevar la presencia de Dios con responsabilidad.
No la podemos poner en una carreta de bueyes, y sobre todo unos bueyes que nunca habían tenido yugo, que tropezaban mientras llevaban la presencia del Señor y acarrearon muerte. Pero acá, entonces, restauración del tabernáculo de David, 22 años, nos están dando una llave. Y ya va a ver por qué. Pero antes miremos otra cosa. Pero una llave, repito, que debe ir sobre nuestro hombro. Entonces, ¿a quién? Y sucederá en aquel día que llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Lo vestiré con tu túnica, con tu cinturón. Lo ceñiré, tu autoridad pondré en su mano, y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Entonces pondré la llave de la casa de él sobre su hombro. Hasta entonces. Ahora, híjole, aquí es impresionante. A mí me gusta mucho esto porque, para empezar, Eliakim quiere decir Dios levanta, Dios restaura, Dios resucita. Cualquiera de esas tres pues, significados son válidos según los diccionarios bíblicos. Entonces, ¿a quién le van a entregar al final de cuentas esta llave? A un resucitado. Ahora, resucitados somos casi todos acá, porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, según Colosenses 2:2. Pero el Señor nos resucitó. Pero también quiere decir que Dios levanta. Ya, hermano, 7 veces cae el justo y aún en la 7ª se levanta. ¿Por qué Dios llama a ese tipo de personas? ¿Por qué Dios permite que nosotros fracasemos? ¿Acaso no podría? Claro, Él no nos está haciendo fracasar, sino nuestra propia carnalidad nos hace fracasar muchas veces. ¿Pero por qué Dios lo permite? No es tan poderoso Dios como para impedirlo, pues. Claro que sí. Pero cada vez que nosotros fracasamos, cada vez que nosotros tropezamos, cada vez que nosotros caemos, cada vez que mordemos el polvo, comprendemos a otros que vienen atrás y que seguramente los vamos a tener que... Porque, mire, hermano, porque si nosotros no juzgáramos, no caéramos, juzgaríamos a la gente de una manera inmisericordia. Yo una vez oí, mire, yo recién convertido y me había convertido con todo mi corazón, había visto al Señor, una experiencia extraordinaria para mí. Y oí a un predicador que venía del Caribe, que mi apóstol lo había invitado a uno de los retiros, y entonces él dijo, no se me olvidan esas palabras, hasta tengo el nombre, pero no lo voy a decir. Pero él dijo ese día, yo acepté a Cristo a los 12 años de edad, dijo. Y desde esa época, nunca más volví a pecar. Y yo me quedé quieto porque yo lo acababa de reconciliar, tenía yo 22 años, 23 años de edad, algo así. Y había caído la primera vez. No me juzgue. ¿En qué caería el hermano? ¿Qué le importa? No, eso no. Ya me había tenido que restaurar el Señor. Entonces yo dije, entonces Dios saber qué me pasó. Pero según él nunca había caído. Entonces, ¿cómo va a restaurar a un caído? ¿Cómo puede una persona que nunca se echó un trago comprender las adicciones al alcohol? Tampoco le estoy diciendo que vaya usted a beber para comprender, ¿verdad? ¿Cómo puede una persona, hermano, que nunca fue esclavo de cualquier adicción? Entiéndase, un narcótico, el alcohol, tabaco, un pecado. Y si nunca tuvo ese problema, ¿cómo va a comprender al otro? Lo primero que va a decir, es un desventurado, si uno tiene que tener fuerza de voluntad, si yo por aquí, él. Ese no le pueden poner la llave de David en el hombro. Ese ya es Super David, Super Mario Bros. Ese ya es súper. Entonces Dios
permite que a veces vengan problemas. No se asombren, dice uno de los apóstoles, de la prueba que ha sobrevenido sobre vosotros como que fuera cosa extraña. Es una pruebita para ver cómo respondes. Y no solo para ver cómo respondes, sino para que te levantes, y cuando te levantes, te recuerdes de aquel que cayó, de aquel que te caía mal, de aquel, y digas, Padre Santo, ayúdalo como me ayudaste a mí. Si no logras pasar esa prueba, no tienes la llave de David. Porque tiene que ser llevada con responsabilidad. Entonces el que Dios levanta, el que Dios resucita. Bueno, pero seguiremos acá. Rápido, porque quiero llegar hasta donde quiero llegar, pero no sé si voy a llegar. No sé qué dije. Lo vestiré con tu túnica, con tu cinturón lo ceñiré. Aquí hay tela para cortar, pero no me voy a detener ahí en ese versículo 21. Tu autoridad, es decir, aquí túnica, cinturón, autoridad, y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Sé que algunos no van a estar de acuerdo con lo que voy a decir. No es mi propósito convencerlo. Mi propósito es predicar la palabra y el Espíritu Santo que lo alcance a usted y lo convenza. Pero la Biblia nos narra que cuando no hay paternidad ni maternidad en una nación, el pueblo vaga. Débora dijo que el pueblo vagaba y las sendas eran tortuosas y los caminos estaban deshabitados y había mal en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel, hasta que empezó a fluir en su manifestación, en su designación, en su llamado maternal. Cuando ella se puso como madre, no como gobernadora, porque ella ya era gobernadora cuando Israel estaba en esa condición. Ella ya era jueza cuando Israel estaba en esa condición. O sea, ella ya era líder cuando Israel estaba en esa condición. Pero cuando ella fue catapultada de líder, de gobernadora, de jueza, de profetisa a madre, las cosas se calmaron en Israel. En el caso de los varones también. Pues usted sabe que existe aquel versículo tan famoso que sobre todo la mayoría de evangélicos utiliza porque son anticatólicos, no son cristianos, sino que son anticatólicos, antimormones, son anti. No pro algo, sino anti algo. ¿Sí me voy a entender, va? Mire pues, por ejemplo, solo por ponerle un ejemplo y darme a entender en esto de anti y pro. En Guatemala ahorita va a ser las elecciones en el mes de junio. Todavía no ha empezado la campaña, pero ya se miran los chispazos, ¿verdad? Entonces, yo a veces empiezo a oír a la gente y digo, ¡ay, qué desgracia! Ni uno propone nada, sino que todo lo que hacen es hablar mal del otro, es anti. Fulano tal, ese no sirve porque es un ladrón. La mengana, esa es no sé cuánta. En Berencejo, ese es peor. O sea, ¿ese es su plan de gobierno? El plan de gobierno de ellos es que aquel es un perro. Eso no puede ser un plan de gobierno. Él debería decir, yo les prometo. Él debería decir, mire, la problemática de nuestra nación, qué sé yo, ¿verdad? Dentro de 50 años no va a haber agua para beber. Y nosotros tenemos que hacer algo y yo estoy planificando que voy a limpiar el lago de Amatitlán. No con la agüita saqueada, pero lo voy a limpiar. Porque puede ser una fuente para los 3 millones de habitantes que está, pero está diciendo algo pues, a favor, pro, no anti. Entonces nosotros a veces los evangélicos son anticatólicos. El católico tiene confesionario. Uy, no. Chish. Así dice en mi pueblo. Ese es en hebreo eso significa, un día le voy a decir qué significa. Eso es confesionario, es decir las cosas a los hombres. No, la Biblia dice confesad vuestras faltas unos a los otros, pues no dice la Biblia. El que confiese su pecado y se aparta alcanza misericordia, pues. Entonces a veces
eso utilizan en cuanto a la paternidad. No llaméis a nadie vuestro padre, porque Padre solo es uno, el que está en los cielos. No dice así, ni siquiera lo han leído bien. Bueno, no me quiero detener ahí. Yo lo he predicado, lo he enseñado. La vez pasada creo que di como unos 40 versículos en la iglesia, o no sé cuántos, para darle forma a eso. Pero cuando mire hermano, uno llega a la iglesia, y lo primero es, uno llega como oyente. Llega como oyente. Después asciende a creyente. Uno ya cree. Después asciende a discípulo. Uno ya le enseñan. Ya oyó, ya creyó, ya le enseñaron. Pero después uno tiene que aceptar un señorío. Pero uno no puede aceptar señorío, así como Judas, que no pudo aceptar el señorío del Señor Jesús y le decía maestro, 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 en vez de decirle Señor, 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 maestro, maestro, maestro. Si uno no se vincula con la paternidad. Porque, por ejemplo, usted a su papá biológico se sometía al señorío. Y cuando su papá le decía, bueno, solo así le decía, bueno, usted se queda tranquilo. Va una, le decía, vamos a hablar cuando lleguemos a la casa. Dios, ya le echaba a perder la fiesta a uno, porque aceptaba, Señor. Y entonces ahora resulta que este hombre le van a dar la llave cuando tenga corazón de padre. ¿Cuántos son padres de familia? Ahorita no estoy hablando con las mujeres. Estoy hablando con los varones. ¿Cuántos son padres de familia? Las mujeres tienen fama de que quieren a sus hijos con todas las fuerzas de su corazón más que nosotros. Esa fama es la que tienen. Pero la Biblia dice que el mayor amor es el de un padre, que dio a su hijo. Y ese no se lo pueden discutir ninguna mujer al Padre de los espíritus. De tal manera amó Dios, el Padre, al mundo que dio a su hijo. Bueno, entonces miren, le voy a decir, yo no sé, hay mujeres malas y hay hombres malos. Pero hermano, la Biblia dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Recuerdo, y vuelvo otra vez a la carga, por las mujeres ese instinto de maternidad que tienen, pues es más fácil que entiendan esto, ¿verdad? Y lo tengan metido, hasta jugaban con muñequitas de chiquitas, pero nosotros no. Pero uno de tata, créame que también es capaz de hacer cualquier cosa por su hijo. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. ¿Quién de vosotros, si su hijo cae en un hoyo el sábado, no se arriesga en esa cuestión religiosa, pues, y va y lo saca del hoyo? Yo quiero creer que todos los varones que estamos aquí queremos profundamente a nuestros hijos, que los amamos con toda la fuerza de nuestro corazón. Eso quiero creer, que cuando les pasa algo a ellos, es como que nos pegaran una bofetada a nosotros y que nos duele profundamente y que la misma sociedad nos ha privado del derecho de llorar en público por ellos. Pero yo sí quiero a mis hijos. Los requete contra quiero, hermano. Bueno, ¿para qué le voy a decir, va? Sí, yo sé que ustedes también, hermanas, pero por eso es que no estoy hablando con ustedes. ¿Pero por qué? Porque ahora resulta que al que le van a dar la llave de David, sobre todo, tendría que ser un ministro que se le despierta la paternidad espiritual. Para no ver a la oveja como una oveja cualquiera,
como una persona que llega y que se desaparece, sino que una persona pues, no se preocupa, pues, así como se preocupa de los hijos biológicos. Dice, muchacha, pero ¿y fulano qué se hizo? Hermano, dicen que anda chupando ala, no puede ser, hombre. Pero no se pone a pensar. Bueno, hay padres que se ponen a pensar todo lo que le invertí a mis hijos, ¿verdad? Yo conozco gente así que dice, pero son malos padres, pues. Usted se esforzó y se fajó para que su hijo fuera, no está esperando, sembré y ahora de que estoy viejito él me va a mantener. O bueno, si así lo hizo, arrepiéntete. Entonces el pastor tendrá que tener la capacidad, no, hermano, no de andarle diciendo a la gente, mijito por aquí, mijito por allá. Bienvenido, hijo. Ve y reza no sé cuántos padres. Eso me lo decía a mí, no era mi papá ni espiritual ni nada. Pero entonces necesitamos un hombre conforme al corazón de Dios, que sea pastor, según lo dice Jeremías, que pueda amar a las ovejas como un padre ama a sus hijos. Entonces viene Dios desde arriba y dice, este me gusta. Cayó, se levantó. Le transformó el corazón. Y actúa como padre. Usted habla mal de sus hijos, aunque estén mal portados. Lo llaman bueno, aquí no sé cómo será, pero allá en el colegio lo llaman a uno, mire que su hijo está haciendo no sé qué cosas. No puede ser. No se puede ser. Eso no puede ser. Mi hijo no es así. Mire que el muchachito chiquito le levantó el vestido a una niña. Ese es hijo de su padre, dicen algunos. A los dos hay que darles. Sigamos acá. Entonces viene Dios, bendito sea su santo nombre, y pone la llave de la casa de David en el hombro. Y entonces, ¿para qué le puso una llave? Para abrir y para cerrar. Ahora, me llamó mucho la atención porque resulta, hermano, que cuando yo estaba viendo todo lo que estaba sucediendo acá desde el principio, hubo una profecía. Hubo dos profecías. Pero la primera decía, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. No sé si usted la oyó, o no sé si cree en las profecías, pero yo cuando la vi dije, recáspita, eureka, caramba, zambomba, porque tenía el versículo yo ahí. Y sale en el versículo cuando vino la profecía. Yo, qué casualidad en las que hay en la vida, dije yo. Entonces quiero hablarle un poquito de la llave de David y para qué sirve, pero basándome en Isaías 22:22, por eso le digo que coincide, porque está cumpliendo 22 años. Y eso está en Isaías 22:22. Está difícil que se nos olvide. Pero cuando lo trasladamos al Nuevo Testamento, en la sexta iglesia, que se llama Filadelfia, le dice, escribe al ángel de la iglesia. Y a esta iglesia y a este ángel es al que le dicen, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces ahora, en verso 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, amor fraternal. Esto dice el santo, el verdadero. Ahora ya no es Eliakim. Ahora ya no es Eliakim, hijo de Hilcías. Ahora es el resucitado, Jesucristo. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cerrará, y que cierra y ninguno abrirá. Entonces, yo tengo bien claro en mi corazón que la iglesia, como en una línea de tiempo, si me permite, lo voy a poner aquí, lo voy a tratar de hacer, voy a ver si tengo
la facilidad para hacerlo. Permítame un segundo, téngame paciencia y vamos viendo también el tiempo, aunque allá miro un reloj, pero no sé si ese me está hablando. 33 minutos llevo hablando. Ok, gracias. Mire, déjeme utilizar esto. Vamos a ver. Bueno, ok, esta vendría a ser una línea de tiempo. Está muy torcida, ¿eh? Ahí está. Ahora, en esta línea de tiempo, la primera iglesia que aparece es Éfeso. Y la última que aparece es la Odisea. La penúltima, la Odisea es la iglesia que de alguna manera se queda a la gran tribulación. La que le antecede, que estaría aquí, en esa línea de tiempo, sería Filadelfia. ¿Qué quiere decir amor fraternal? Porque es que al final de cuentas, hermano, el amor se va probando. Digamos, mire pues, ya quedamos que usted ama a sus hijos. El que no lo ama es un degenerado. Pero, amar a sus enemigos es al revés. El que los amas podría decir que es un degenerado, ¿eh? ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? Pero esa es la prueba máxima del amor. Entonces en la familia, la prueba máxima del amor no es amar a los hijos, ni a la esposa, ni al esposo. Es amar a los hermanos. Los papás aman a sus hijos, los hijos aman a sus padres. Eso es lo normal, pero entre hermanos. Pregúntele a Abel. Abel, ¿qué le cuenta? Pregúntele a Jacob y a Esaú. Pregúntale a José, ¿cómo le fue? Pregúntale a David cómo le fue con sus hermanos. Pregúntale a Amnón qué le hizo a Absalón. Y pregúntale a Tamar qué le hizo a Amnón. Pregúntale a Adonías qué le hizo Salomón. Y te vas a dar cuenta que el mayor problema que existe es entre los hermanos. Y ustedes son hermanos. La mayoría de la gente que llegan e insisten en una iglesia, llegan a tener algún cariño, respeto, reconocimiento por el pastor. Y ahí lo van pasando, lo van soportando. Pero con los hermanos no muchito. Ya regresó ese. Sí, yo sé que se fue a gastar toda su herencia con rameras. Bueno, eso lo dijo el hermano, el hijo pródigo, ¿ah? Entonces, por eso Filadelfia quiere decir amor fraternal, porque es el termómetro del amor. Si nosotros no logramos amar, yo creí que ya me venían a bajar. Si nosotros, ¿cómo estás con tus hermanos? Con tus hermanos biológicos, ¿cómo estás? ¿Cuántos tienen hermanos biológicos? ¿Y cómo es tu relación con ellos? Más o menos, hermano. Es que es un problema. Mire, desde que él se casó con esa tsunamita, Moisés, ya no le atina, ¿sí? En vez de mejorar la raza, mire, se casó con esa. Tremendo, ¿ah? ¿Y ha trasladado en lo espiritual? Yo conozco, porque hermano, fíjese que yo soy pastor, no le había contado, ¿eh? Entonces a veces en la iglesia, yo miro donde se sientan los hermanos, siempre me doy cuenta. Y digo, ¿y aquel por qué siempre se sienta bien lejos de aquel otro? Si aquel se sienta en medio, el otro se sienta hasta atrás. Si aquel se sienta a la derecha, el otro se sienta a la izquierda. Puro Abraham y Lot, ¿eh? Ya cuando voy viendo un poco más, es que se aman demasiado.
Entonces, para no estar de manita sudada, mejor se separan. ¿Qué? Lo que pasa es que no se tragan. Pero Filadelfia logró amar a su hermano, toda la iglesia. Entonces esa es la que se va. Pero le dieron una llave. Y una de las cosas que tiene esta iglesia es que abre. O se le abren cosas a ellos, o ella misma abre. Entonces usted quiere saber qué es lo que le espera, si verdaderamente es Filadelfia, antes de que se le dé el Señor de aquí. Yo se lo voy a decir. Sí, rapidísimo, porque ya ve usted que el tiempo ese es tremendo. Entonces, mire pues, no se va a abrir solo porque se va a abrir. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Te dieron la llave de David, ¿para qué? Para abrir. Pero ¿en qué momento de esta cosa que vendría a ser de 3 partes, una especie de tabernáculo, en qué momento se abre? Después de haber orado. Pues después de haber pedido. Después de haber buscado. Y haber llegado hasta llamar. Entonces le abren a uno. Entonces pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de petición delante del Señor? ¿Oras? Aunque sea para comer. Porque yo sí conozco un montón de hermanos que no oran para comer. Los hijitos se lo recuerdan. Papá, no oramos. Te va a hacer mal la comida. Porque son acusadores, eso, ¿verdad? Pero yo creo que Dios nos está llamando a nosotros a conocer la oración, porque la Biblia dice que en el último tiempo Dios iba a derramar sobre nosotros un espíritu de súplica, de gracia y de súplica. Entonces, una forma de suplicar, no por legalismo, hermano, porque qué horrible quedarse ahí orando por legalismo y va a ver el reloj. Ay, sí, ya llevo 2 minutos. Ay, se me acabaron todas las peticiones. Yo molesto a los hermanos allá porque es que la pandemia nos evidenció. ¿Sí? La pandemia fue una zaranda, dice aquí Israel. La pandemia vino y nos evidenció. Entonces, al principio, hermano, yo supongo pues que todos orábamos en lo privado. Cerrábamos la puerta, nos arrodillábamos, apagábamos la tele y a orar, supongo. Pero cuando vino la pandemia empezaron, hermano, un montón de muertos. Más o menos, yo tengo el listado, 60 pastores muertos de la red ministerial que a mí me toca. Sí, hermano, sí, a saber cómo andaban. ¿Cómo que saber cómo andaban? Nosotros teníamos permiso de parte del gobierno y éramos los únicos que podíamos salir juntamente con los cuerpos de socorro, de auxilio, igual que aquí. Aquí dentro de la primera línea, de los que vacunaron, fueron pastores, porque tenían que hacer los pastores no dejaron de trabajar, no dejamos de trabajar. Entonces muchos les decían, fíjense que no sé quién se cayó en el hospital. Ahí iba el pastor. A los 15 días, fíjese que está contagiado. Casi todos los pastores se nos contagiaron. Yo me contagié. No sé si fue en Tijuana o si fue en California, pero me contagié, pero el Señor me sanó en el cielo, porque Dios mío, fue así, 2 días pasé. Pero la cosa está que cuando empezamos a ver que decían fulano, porque al principio la cosa era bien cardíaca. Al principio cuando se decía, miren, fulano, mengano está contagiado.
ese no hay que ni voltearlo a ver. No va a hacer que uno se contagie con las miradas. Digamos, hubo edificios en donde médicos y personal de enfermería estaban atendiendo en los hospitales a gente contagiada y la gente que vivía en el edificio no los dejaba entrar a esos médicos y a esos enfermeros a su propia casa. No los dejaban entrar. No, usted quédese en el hospital, usted nos va a traer la enfermedad aquí, nos va a traer la plaga, y no los dejaban entrar a su propia casa. O sea, era un pánico tremendo. Ya cuando empezó a pasar todo eso, yo estaba platicando con un hermano que fue embajador de Guatemala ante la ONU ahí en Nueva York, y me dice, mira hermano, me dice, aquí era una ciudad fantasma. Manhattan era una ciudad fantasma, lo único que oíamos era el ulular de las sirenas a cada ratito, y solito, y lo peor que yo me quedé solo, me dice. Todo el personal casualmente se había ido, y yo me quedé solo. Aquí tuve que ordenar, tuve que cocinar, tuve que lavar, tuve que limpiar, solito. Entonces no quedaba más que bien consagrado. Entonces empezamos a orar en grupo. Teníamos unos foros y empezábamos a orar en las noches después del foro, pero se nos tardábamos demasiado. Entonces empezamos a orar en la madrugada y entonces me di cuenta yo que le decía a un pastor, vamos a orar. Ore hermano, por favor. Y el hermano, Padre, en el nombre de Jesús, levante sus brazos, hermano, levante sus brazos. Así te dice el Señor. No, papaito. No es ni de motivar a la gente, ni de gritarles. A veces la gente cree que para que los demás adoren hay que motivarlos. ¡Adórenle a Dios, hermano! ¡Órale, pues! ¡Órale! No es así. Y entonces decía, vos, dame el micrófono. No te mandé a profetizar. Te mandé a orar. Hasta que todos empezamos a entender, no sabíamos orar. Y ahorita, tampoco. Entonces, seamos sinceros. ¿Cómo estamos en nuestra oración? Porque se te van a abrir las puertas. Pero primero vas a tener que aprender a pedir, a buscar y a llamar. Porque entonces al llamar se te va a abrir. En la iglesia de Filadelfia. Hermano Sergio, disculpe, pero eso no será muy legalista. Yo no sé si tú lo consideras legalista, pero yo creo que debemos tener una comunicación con el Señor. Cualquiera de nuestros problemas. Hermano, pero si hasta los impíos oran. La Biblia, ¿acaso no dice la Biblia la oración del impío, pues? ¿Acaso no dice que, mire, hasta los paganos oran, hermano? Allá en el libro de Jonás, cuando estalló la tormenta espantosa que todos oraban, menos el Hijo de Dios. Yo creo que así está el mundo. Todos se persignan, le rezan a sus santos, menos la iglesia del Señor. Despiértate, Aragán, le dijo pues el capitán a Jonás. No va a creer que... Despiértate, que no es la tormenta. Allá en mi tierra hay un dicho: están viendo que relampaguea y no se arrodillan. Así que, ¿tienes problemas? Entonces ya me di cuenta, ¿va? Porque como le decimos a la gente que, hermanos, todos los que tengan peticiones de oración, mándenos, vamos a orar por ustedes. Cuando empiezo yo a leer las peticiones de oración, hermano, quiero que oren por Casiodoro de Reina, para decir algo, ¿va? Porque me está persiguiendo. Es un hijo del diablo. Yo quiero que el Señor le ponga un alto a él, porque, o sea, no está pidiendo oración, está quejando de Casiodoro. Si esa no puede ser una oración agradable. Tenemos que aprender. Entonces esto, Isaías 22:22, llave de David para abrir, que se te abran los cielos
Pero es que no solo se van a abrir así. ¿Cuándo se le abrieron los cielos a Jesús? Cuando tenía 1 año. No, cuando tenía 2 años quizá. 3. De plano que 12. Cuando tenía 30 años. Se abrieron los cielos y se oyó la voz. Este es mi hijo amado, en el cual mi alma se deleita. ¡Pau! Se le abrieron los cielos. ¿Cuántos quieren que se les abran los cielos? Descendamos al Jordán. No está muy místico mi mensaje. Bueno, no importa, yo de todos modos voy a seguir hablando, ¿va? Yo quiero, Padre Santo, por favor, ayúdame para poder orar, Señor. En nombre de Jesús, ayúdame. Yo sí lo necesito, hermano. Sobre todo nosotros que somos ministros del altar, dice la Biblia en el libro de los Hechos capítulo 6, no es justo que nosotros nos dediquemos a las mesas. Que se dediquen otros a las mesas y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Hay un montón de pastores que manejan el bus de la iglesia, lo componen, hermano, le cambian el aceite para ahorrarle dinero a la iglesia. Son los choferes que van a traer a todos los hermanitos que no tienen cómo llegar a la iglesia. Todavía se está limpiando el aceite así para subir. Son los que abren con la lectura bíblica, dirigen, ministran la ofrenda, predican, dan los anuncios y después todavía son los que tienen el talento, dicen los hermanos mexicanos, o la cafetería, ¿va? Y todo hacen. Son gerentes de la iglesia. No. Dice que a mí me pasaba antes, ahora ya no, porque mi oficina la cambié. Pero antes mi oficina quedaba donde la gente podía pasar. Digamos, aquí está el pasillo y estaba mi oficina. Y cuando pasaban, regresaban. Hermano, ahora que está desocupado. ¿Cómo que está desocupado? Pues estoy leyendo la Biblia. Ahora que no está haciendo nada. Eso es lo que piensa la gente, hermano. Pero ¿saben qué es lo peor? Que uno lo llegue a pensar. No estoy haciendo nada, solo leyendo la Biblia. No, hombre, si a eso nos llamaron, hermano. Aleluya. Bueno, sigamos usted. En el nombre de Jesús, ¿cómo voy yo, tío? No, ya me pasé 1 minuto. Bueno, pero sigamos. Espíritu humano. Espíritu humano. Proverbios 1:4. La gente sencilla aprenderá a juzgar bien. Los jóvenes se instruirán y su espíritu se abrirá. Qué tremendo, ¿ah? Porque lo que estoy diciendo acá, hermano, es que la llave de David abre. ¿Pero qué abre? Digamos, una de las cosas que abre es el espíritu. Y aquí está hablando los jóvenes. Los jóvenes se instruirán y su espíritu se abrirá. Ese es uno de los gravísimos problemas de la iglesia moderna. Por eso has leído la iglesia emergente, para ver cómo hace la iglesia emergente para retener a los jóvenes en la iglesia, porque hay una propuesta en el mercado de entretenimiento, que ellos no quieren ir a la iglesia porque no los entretienen. Esto no es entretenimiento, este es un camino que los conduce a Dios, lo más grande que puede existir, pero como los llenan de un montón de cosas, entonces su espíritu está cerrado. A veces llegan a la iglesia porque el papá tiene que llegar, el papá es diácono, servidor, anciano, pastor, entonces ni modo, para todo también tiene que llegar, porque qué clavo. Además el papá le retuerce el brazo, le dice, no vas a tal lado si no vas a la iglesia, entonces vaya, pues ahí voy a llegar. Pero con su espíritu cerrado.
Pero como estamos en la iglesia de Filadelfia, que tiene la llave de David, que está sobre el hombro, entonces en el nombre de Jesús se abre el espíritu de esos jóvenes. Porque es una promesa de Dios. Mire, no sé, como le repito, a qué edad usted se convirtió al Señor, pero sí me recuerdo, yo todavía estaba patojo. Bueno, más patojo. Y a mí se me abrió mi espíritu. Y mi madre oraba por mí, me ponía en el anillo de oración con todas sus amigas de la iglesia. Teníamos un grupo de oración, así se llamaba, anillo de oración. Yo llegaba a traer a mi mamá, porque le manejaba yo a mi mamá. Me fascinaba manejar, entonces llegaba, la llevaba a la iglesia y la iba a dejar. La iba a dejar a la iglesia y me iba a jugar billar. Y calculaba, ya va a salir, ya me regresaba. Cuando me regresaba, todas las amigas, ay, hemos estado orando por usted. Lo tenemos en el anillo de oración. Y me han enredado viejas chismosas. ¿Qué les importa mi vida? Y ni modo que le iba a decir algo a mi mamá, callado, pero ellos siguieron orando. Cuando sentí, me tenía el Señor contra la pared. Pero contra la pared, hermano. ¡Jala! Viera todo lo que me pasaba. Me pasaban unas cosas, hermano. Entonces empecé a abrir mi mente, me empecé a abrir. Pero no podía dejar de hacer lo malo que hacía. Me recuerdo que un día llegué de madrugada al hotel en donde estaba pernoctando en Puerto Barrios. Y sí llegué, algo bolígrafo. Y entonces, el hotel tenía, mire, el hotel era más o menos así. Ahora que tengo un pizarra aquí, le puedo contar los chismes. Vamos a ver, el hotel era, si me permite, más o menos así. Mire pues, mire, era, digamos, aquí estaban los cuartos, aquí había un gran patio, enorme, y mi cuartito estaba aquí. Yo llegué, aquí, yo llegué, como le digo, así un poco zarazón. Y mire, pues, me arrodillo a orar, hermano. Por eso le digo que los impíos también oran. Me arrodillé a orar. Bolo, hermano. Y cuando estoy empezando a orar, alguien llega con la mano abierta, porque pienso yo que era con la mano abierta, y agarra la puerta de mi cuarto a la 1 de la mañana. ¡Pah, pah, pah, pah! Pero fuerte, como que me querían botar la puerta. Impío, bolo. Y todavía no había empezado a orar. Dije, yo, esto lo arreglamos ahorita. Y salgo corriendo para ver quién me estaba agrediendo. Y cuando no hay nadie. Y no podía ser que alguien, como aquellos muchachitos que pasan tocando el timbre y se van. No podía ser. No podía ser. Entonces entendí quién era. Me pasaban unas cosas, hermano. Encendí el radio en cualquier lugar, una radio evangélica, cambiar otra, lo apagaba, se encendía solo. No, eso ya no. Tenía clientes a los que les vendía. Había una dueña de una farmacia que me decía, don Sergio, yo patojo, pero don Sergio, le voy a comprar, le voy a pagar, pero agrado quiere agrado. Yo tengo un hotel, así que usted se tiene que quedar en el hotel nuestro. Todos los viajeros que vienen aquí se tienen que quedar en mi hotel. Sí, tiene razón, está bien, estoy de acuerdo. Hacía mi pedido, me pagaban. Don Sergio,
hasta sentí sospechoso un día porque me dijo, lo invito a almorzar hoy a mediodía a mi casa. Bueno, yo hice el cálculo, los viáticos, me queda más para echar un trago. Bueno, ahí voy. Tenía al pastor de su iglesia en la cabecera a que me evangelizara. Y no le podía decir nada. Era mi clienta, de las principales. Háblele, pastor. Y yo comiendo y oyendo. Mi mamá le debe haber hablado a esta vieja, decía yo. Pero no, mi mamá le había hablado a mi padre. Y mi padre había oído su oración. Entonces, tienes la llave de David. Que se le abra el espíritu a tus jóvenes. Tienes el poder. Que se le abra el espíritu a esos jóvenes. Aleluya. Los jóvenes se instruirán. Su espíritu se abrirá. Ay, qué cosas más lindas las que hace Dios. Miremos otro. ¿Cómo vamos vos? 1 hora. Bueno, ahorita voy. Aquí tenemos un límite de tiempo, Huguito, ¿ah? ¿Y a qué horas es? Ya. Va, ahorita voy. Ay, Padre Santo. Le di muchas vueltas al mensaje. Pero... Solo leo un versículo ya. Corazones. Hechos 16:14. Estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Dice que adoraba a Dios, pero su corazón no estaba abierto para oír. Entonces, porque ese es el orden de los factores que sí altera el producto. Entonces dice que adoraba a Dios y el Señor abrió su corazón. ¿Para qué? Para que recibiera lo que Pablo decía. La llave de David. El apóstol Pablo dice, oren por mí, para que cada vez que yo vaya y predique, pues venga y la palabra no se quede vacía, para que hable de parte de Dios. Y yo creo que aquí eso es lo que está pasando en ese momento. Entonces, Isaías 22, 22 años de haber fundado esta iglesia ya en el orden que Dios ha traído a su siervo, hermano Huguito y hermana Miriam. Y yo creo que Dios les está entregando una llave. A ellos y a ustedes. Para abrir. Para abrir. De alguna manera es un regalo profético. Debería de haber traído una llave para hacer un acto profético, pero todavía tengo aquí, todavía voy a estar mañana a ver si consigo una llave. Un día yo llegué a Huehuetenango y me dieron la llave de la ciudad. Que tienen la llave de Washington. Que se conviertan todos, ¿va? Bueno, ¿o ustedes creen que eso es imposible, hermanos? No. Padre, en el nombre de Jesús, tú nos has hecho a nosotros oidores y no olvidadizos, sino que nos has trasladado de ser oyentes a creyentes. Hoy entendemos, Señor, que a Eliasim le diste una llave. Hoy entendemos que a nuestro Señor Jesucristo le diste una llave y que Él mismo dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, porque toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Nosotros recibimos la llave tuya, Señor, para poder abrir los lugares que están cerrados. Los lugares, los corazones de aquellas personas que están cerrados. En el nombre de Jesús, en este momento, lanzamos una palabra para que se abra la puerta de ese corazón. Así como abriste el corazón de Lidia. Así como se abren los corazones y los espíritus de esos jóvenes. Hoy te pedimos, Señor, que esta congregación sea un lugar de puertas abiertas para bendición. En el nombre de Jesús, permite que cada uno de mis hermanos
reciban esa bendición, la reciban en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cantemos al Señor. Ministerios Ebenecer y Rema TV presentó Visita Apostólica con el apóstol Sergio Enríquez en un enlace en vivo para todas las naciones. Para más información, visita nuestras redes sociales.